entró en el mundo y en la historia, porque el quebró el silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría, porque él nació en un pesebre oscuro, porque vivió sembrando amor y vida, porque partió los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Le damos la bienvenida a todos y a todas. Así que bueno, vamos iniciando también para los que están por el canal presencial también, en lo que es este encuentro en el cual consideramos que es un encuentro sumamente actual, de acuerdo a lo que es la realidad post-pandemia. Y bueno, en este encuentro sobre los efectos de la pandemia, sobre lo que es también las redes sociales, sobre lo que es el relacionamiento social de nuestros hijos, de los niños, ¿no? No podemos dejar de lado a aquellos que son el presente y son el futuro de nuestras iglesias. Entonces, en este momento, en este encuentro, enfocado sobre todo a lo que es adultos, ya sean padres, abuelos, gente que trabaja también con niños. Es bueno saber entonces cómo lidiar con esos efectos. En el ámbito de la educación también lo he percibido, esos efectos de lo que es la pandemia y los medios de comunicación, redes sociales y demás en los más pequeños. Bueno, la iglesia metodista, como una iglesia que tiene una fuerte vinculación social, ¿sí? No puede quedar de lado ante estas realidades. Tiene un fuerte vínculo con lo que es históricamente lo tuvo. Entonces, la idea es ser también una voz activa en este sentido. Por eso hemos convocado a personas de distintos ámbitos para poder conversar sobre el tema, ¿no? Nos iba a acompañar, pero por una cuestión de salud no lo pudo hacer, la licenciada Soledad Silveira, se llama igual que la actriz, tiene sus dones, pero en la psicología, ¿sí? Soledad entonces no pudo estar acá, no pudo estar presente por temas de salud, una fuerte gripe, y bueno, le manda saludos y no pudo participar, pero nos compartió lo que era su presentación, que lo que vamos a hacer es leer esa presentación, poder dialogar acerca de esa presentación. También vamos a tener en este diálogo que dimos ese tono de diálogo, porque es una idea constructiva, no solamente a partir de lo que es la ponencia de los panelistas aquí, sino también a través de la participación de ustedes, es que entonces hemos decidido realizar este encuentro. Va a participar también Nicolás Iglesias Mills, que es magíster en Educación, Política y Gestión, que ya también va a aparecer en el Zoom. Y en imagen, y para quienes están aquí presencial, aquí tienen a
Luis Cardoso. ¿Sí? Luis es magíster en teología, historia, doctorado en educación. Entonces, ellos nos darán desde su perspectiva, desde su ámbito de conocimiento, ¿sí? Y bueno, desde sus experiencias también, bueno, lo que entienden sobre el tema, ¿sí? Bueno, resumiendo, ¿por qué este encuentro? Porque en este tiempo de tecnología, de redes sociales, aún más después de la pandemia, hemos visto cambios en la conducta, porque vemos cambios en lo que es la socialización, cómo los niños se relacionan con los pares, pero también con los adultos, ¿no? En ese sentido, queremos entenderlos, ¿sí? Y que ellos logren también entender nuestra perspectiva. Somos generaciones diferentes, que tenemos vivencias diferentes, y bueno, porque es importante escuchar a personas idóneas en el tema, y porque es importante conversar también entre padres, entre abuelos, entre personas que están el día a día entre ellos, con los niños. Y porque tenemos presente también un versículo que nos marca un camino, ¿sí? Que es Marcos 12:31. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante. Vaya si encontramos en nuestros hijos a un prójimo, si nos vemos reflejados nosotros mismos hace un tiempo en ello. Esa idea de prójimo, de próximo, también es la próxima generación, ¿no? Es la próxima generación que necesita ser amada para que ellos también puedan amar. Por todo eso entendemos este espacio que se entiende como un espacio inicial de encuentro importante. Por eso damos gracias a todos los participantes que en esta noche fría de Paysandú, que lo hacen por medio del Zoom y también por medios presenciales, ¿sí? Y a la distancia también, desde muchos lugares. Acá tenemos personas de Salto, de Montevideo, de Colón, ¿sí? No sé si me estoy olvidando de algún lugar, ¿sí? Así que damos gracias por ello. Bueno, comenzamos entonces con lo que es comentar lo que nos dejó la psicóloga, comentar, no, en realidad leer lo que nos dejó para después intercambiar entre nosotros Soledad. Bueno, nos dejaba la licenciada Soledad Silveira que durante la pandemia el Internet y las redes sociales se convirtieron en la única forma posible de socializar e interactuar con el otro. El cambio de rutina, el aislamiento, la incertidumbre, la ansiedad y el miedo fueron algunos rasgos comunes de esta pandemia. El cierre de las escuelas, el desplazamiento físico y la restricción de lugares de encuentro han impactado en la vida de los niños, puntualmente en su salud física, emocional y desarrollo del lenguaje. En la actualidad, las relaciones sociales y los vínculos se dan a través de pantallas. Y los signos que percibe de desregulación son estos: la esquiva en la mirada, no responde el nombre, le cuesta conciliar el sueño o se acuestan tarde, la escasa tolerancia a la frustración, el volverse irritables. Al apagar las pantallas se observa una marcada desregulación emocional, se angustian, lloran, hay apatía, dejan de hacer cosas, no disfrutan ni aceptan propuestas, hay una dificultad para concentrarse, no juegan, les cuesta ordenarse y olvidar las cosas. Algunas características entonces de esa desregulación. Detox de pantallas, a ver si me ayudas ahí, cómo sería,
Desintoxicación. Ahí está. Muy bien. De las pantallas. Un proceso, ¿sí?, que hay que llevar adelante como propuesta, aquí establece. Observar signos de desregulación. Generar un espacio de diálogo con los niños, explicándole la idea de poder disminuir horas de pantalla. Definir la fecha en que se comenzará con la desintoxicación y experimentar por 4 semanas a ver cómo va ese proceso. Se intentará disminuir las horas de pantalla de manera gradual, fomentando espacios de juego, de lectura, de escucha, de afecto en nuestros niños. Un espacio de diálogo, de acompañar, de escuchar, de enfatizar, fomentar la creatividad mediante tareas artísticas y lúdicas, conservar horarios de sueño habituales y una alimentación saludable. Algunas recomendaciones que nos deja: hasta que los niños no aprendan a leer y o escribir, no se debería exponer a los niños a pantallas. Evitar videojuegos. El tiempo máximo debería ser de media hora, 1 hora por día. Horas semanales, unas 5 horas semanales. Ofrecer 3 horas de actividad al aire libre. Y priorizar sueño, movimiento y vínculo. No utilizar pantallas luego del atardecer también. Bueno, estas son algunas de las recomendaciones, de las propuestas que nos trae la licenciada Soledad Silveira, que allí nos deja un contacto, nos deja un mail, que ya está abierta a recibir entonces consultas y preguntas a partir de esta presentación que nos hizo llegar. Bueno, nuevamente les informo que en la tarde de hoy nos avisó que la condición de salud no le permitió estar hoy. Contarles que Extend la Resistencia es un proyecto que vincula derechos humanos y espiritualidad, o derechos humanos y religión, que empieza hace unos cuantos años con un documental que hace mi tocayo de muerte de apellido, el otro Nico Iglesias, sobre el vínculo de las iglesias cristianas en épocas de dictadura. A partir de ese momento, hasta el día de hoy, en realidad lo que hemos desarrollado más es el vínculo entre derechos humanos y fe, que es lo que hoy trabajamos más. En función de las infancias, es lo que voy a hablar yo hoy, y voy a intentar hacer un vínculo entre todas estas áreas, que es pandemia, infancias, espiritualidad y derechos humanos, y redes sociales, por supuesto. Si alguien no sabe lo que es la resistencia, le recomiendo que entren a YouTube y pongan la resistencia, y ahí está el documental y está la miniserie también que vincula derechos humanos y fe. Además, este año estamos empezando lo que es los talleres de la resistencia, y vamos a estar probablemente en Paysandú el día 11 de junio haciendo ahí el taller. Así que qué lindo que nos podamos encontrar también de nivel presencial. Yo lo que pasa es que necesito que vean lo que estoy transmitiendo, porque es un dibujo. Sí, están viendo. ¿Están viendo? Bien, bárbaro. ¿Por qué yo quise empezar hablando del desarrollo, de las concepciones de desarrollo y el contenido de desarrollo que tengamos, sobre todo cuando hablamos de infancia, que va a cambiar toda la vertiente, no sobre todo. No es lo mismo hablar de desarrollo como una cuestión lineal, como algo que vamos adquiriendo habilidades según la edad que tenemos, que en este pequeño esquema que yo estoy mostrando, que es lo que se llama desarrollo ecosistémico, que se utiliza para entender que las infancias no solo crecen y aprenden y van adquiriendo habilidades
pasa en Uruguay que en Chile o en Montevideo que en Paysandú, ¿no? Y sobre todo también, y acá no sé si pueden ver en el último círculo, dice sistema religioso. El sistema religioso en realidad se refiere más a nociones espirituales de la vida que tengan, sobre todo en Uruguay, que no es un estado, no es un estado laico, en realidad tiene que ver con algo que nos atraviesa en todos los sistemas, ¿no? Cómo percibimos la vida a través de las nociones espirituales que tenemos, ¿no? Si creemos en Dios o no, evidentemente va a ser una diferencia. ¿Qué tiene que ver esto con la pandemia y las redes sociales? Las redes sociales, que me sorprende, evidentemente no lo había pensado porque es de los años 80, no solo están, digamos, a la par de la televisión, porque eso es lo que uno podría pensar inicialmente, sino que también tiene que ver con, ¿por qué no?, cuáles son los vínculos que estamos teniendo cuando están cerca de mí, ¿no? En el sentido, mis amigos, mis amigas y las personas que conozco, pero que no son mis amigas, por redes sociales, ¿no? Y también la adquisición de música, cultura, letras, ¿no? Todo eso también se ve a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, las redes sociales nos atraviesan en todas las áreas de desarrollo, ¿no? Y digo, no solo esto porque nosotros también, pero en las infancias, sobre todo, mucho, ¿no? Las redes sociales, tiene que ver también con cómo nos encontramos con los demás, ¿no? Y eso es curioso porque en realidad hasta hace muy poco, en realidad las redes sociales no eran consideradas un espacio de encuentro, ¿no? Más bien todo lo contrario. Y no se tomaban en cuenta para nada a la hora de ver y analizar las infancias y el desarrollo, como vimos recién en la presentación anterior. Pero tengo que decir que como por mi profesión, digamos, y por tratar yo con niños y niñas tan chicos, hay algo que antecede a las redes sociales, que es cuál es nuestro vínculo con las pantallas, como bien decía la presentación de Soledad recién. Yo trabajo con familias y niños constantemente y es un tema diario, ¿no? ¿Cuál es nuestro vínculo con la pantalla? ¿Cuál es nuestra relación? Pero no solo funciona cuál es la utilidad que hacen los niños en esta, sino de todas nuestras familias, ¿no? Porque a nosotros las familias dicen, bueno, nosotros ponemos la tele para que esté prendida ahí, pero total los niños no se dan cuenta, ¿no? Son muy chiquitos, que, bueno, eso es una forma de vincularse con las pantallas, ¿no? Que esté constantemente prendido la pantalla también es una forma de vincularnos, sobre todo, no solo con una pantalla, sino con el mundo exterior, ¿no? Porque también ahí en esa pantalla aparece lo que sea y empiezan a aparecer concepciones y nociones de la vida. ¿Esto es necesariamente malo? No. Como decía Fede recién, la noción de cero pantallas es un ideal y una utopía que, por supuesto, sería deseable, ¿no? Por lo menos hasta los 3 años, pero después también, ¿no? Pero es casi imposible, diría yo. A menos que haya una, ¿no? Como decía Fede, una convicción certera de toda la familia de que esto suceda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le decimos nosotros a la familia? Bueno, como sabemos que es casi imposible que no haya pantallas en el entorno del desarrollo de las infancias, también tenemos que ver qué es lo que están consumiendo, y qué espacios ocupan en nuestro día a día. Porque si nosotros tenemos la televisión prendida todo el día, ¿cómo le vamos a decir después a los niños cuando crecen que no pueden usar el teléfono constantemente en las redes sociales con ellas, ¿no? Porque ya crecieron con esa noción, ¿no? No es lo mismo un niño o niña que está sentado en una casa donde la televisión está prendida todos los días o mirando la tele directamente o no, que una familia, un espacio donde la televisión se prende determinada hora del día y se eligen, ¿no? Cuáles son los contenidos
amigas en las pandemias o nuestras peores enemigas, dependiendo. Pero todos sabemos que la pandemia efectivamente nos ha desestructurado, ¿no? Nos ha hecho pensar de nuevo cuál es el sentido de la vida en general, ¿no? No solo las infancias, sino que también nosotros como adultos. ¿Y qué tiene que ver esto con las redes sociales? Bueno, porque las redes sociales empiezan, y las pantallas en general, empiezan a brindarnos de lo que son fuentes de sentido. Nos empiezan a explicar la vida, ¿no? Y por eso, de nuevo, vuelvo a la importancia de ver qué es lo que estamos consumiendo y qué es lo que no. ¿Ah? Evidentemente, perdón, acá se me caen los auriculares. Cuando las familias me dicen, no, porque están viendo videos en YouTube que les enseñan a hablar en inglés, o les enseñan los colores, o les enseñan las formas. Yo les digo, los colores y las formas lo van a aprender de cualquier manera, no necesita que vea un video de YouTube. Es porque en realidad no estoy prohibiendo las pantallas, estoy invitando a las familias a que se busquen qué es lo que van a ver, ¿no? Y recién decía a Esther, porque lo que decía, a veces el ideal colapsa con una madre, con un padre que no puede más, con cansado con su trabajo, y la verdad que necesita un espacio y un tiempo para sí mismo, sobre todo si estuvo trabajando en la casa todo el día. Y entonces ahí las pantallas empiezan a generar o a hacer otras fuentes, lo que llamamos fuentes de sentido, ¿no? Que nos explican la vida. Bueno, en esto no me voy a poner a profundizar, pero un poco ustedes me van a entender. Nuestras fuentes de sentido más prácticas, ¿no? Sobre cómo encaro la vida, ¿no? Sobre si voy a hacer un deber para la escuela, bueno, ¿por qué no voy a buscar en Google? ¿No? O sea, es otra forma de en vez de ir a la charla como hacía yo cuando era chico, ¿no? Ahora, ¿cómo elijo, cómo consumo y cómo sé qué es lo que estoy eligiendo como fuente de información primaria en Google, ¿no? O secundaria, y todo esto lleva, por supuesto, al vínculo con otras fuentes de sentido, que son, por supuesto, la espiritualidad y la religión, porque tiene que ver directamente, porque no podemos acceder a fuentes espirituales en las redes sociales y en las pantallas, ¿no? Bueno, acá en realidad no me voy a poner a leer esto, pero sí quiero decirles que no es la primera vez que nuestras fuentes y nuestra noción de desarrollo, de pantalla, cambia, ¿no? O sea, por supuesto, está en constante cambio y todo empieza, porque no con la creación de los estados de o de algo de película, ya eso es un cambio radical, no existían las pantallas, por supuesto, pero sí existían otras formas de relacionarse, que es lo que está detrás de todo esto, ¿no? Y lo que sí quiero que nos cuestionemos un poco es que en algún momento, cuando yo fui a la facultad, estudié psicología del desarrollo 4 años, porque mi primera infancia te hace estudiar todo, y en algún momento empezás a comprender que no es lo mismo estudiar el desarrollo en época de las redes sociales y de tecnología. Ya esto no es solo en nuestra época, sino que ya hace muchos años que empiezan a decir, bueno, con la aparición de las computadoras, con la aparición de las nuevas tecnologías, podemos empezar a comprender el desarrollo de otra manera, porque la forma de pensar de los niños y niñas en este momento, sumado a la pandemia, ya no es más lineal, es en red, ¿no? Porque también buscar información en Google, por ejemplo, te hace conectar la información de otra manera, ¿no? Buscar gente, conectarse con gente por redes sociales, te hace conectarte de otra manera y crecer de otra manera. No se puede entender a las infancias de la misma manera que estábamos entendiendo hace 10 años, ¿no? Tenemos que empezar a entender el desarrollo de una noción de red más que una noción lineal, ¿no? Puse esta imagen como ejemplificadora, ¿no? Bueno, todos nuestros
padres, ¿no? Y las redes sociales, todo tiene que ver con cuáles son las fuentes que nosotros adquirimos para crecer, ¿no? Las fuentes que quiere decir, yo quiero volver a esto un segundo. Toda la vida la percibimos según lo que nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Según lo que nosotros vamos percibiendo de la realidad. Y acá, por supuesto, los abuelos traspasan a los padres y los padres traspasan a los niños, ¿no? Y todo esto van transmitiendo, por supuesto, mandatos que se pueden revelar, pero al mismo tiempo nos están brindando nuevas fuentes de información y nuevas posibilidades de quebrar con mandatos que venimos dando, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Entonces acá, bueno, las redes sociales, las virtualidades, la familia, todo entra dentro de esta noción de desarrollo. Tiene que ver más con la red que con el desarrollo lineal de las infancias. Bien. Todo se junta, todo se une de alguna manera en las infancias. Y por eso yo creo que no es positivo condenar el consumo de redes sociales per se, ¿no? Digo, obviamente hay cosas que observar, como yo lo decía en la presentación de Silvia recién, sino que es algo que necesariamente va a estar y necesariamente van a vincularse con nuestras infancias, y tenemos que prestar mucha atención, sí, a cómo se usa, ¿no? Sobre todo porque nosotros como adultos no crecimos en ese entorno de acceso tan rápido a la información, ¿no? Tenemos que aprender nosotros también de las infancias que vienen a entender como la vida de otra manera, porque están concibiendo la vida de otra manera, porque están conectando todo el tiempo. ¿Qué tiene que ver esto con las iglesias? No voy a atreverme a vincular un poco. Yo no soy teólogo, así que en esto, por favor, tómenlo un poco con pinzas, pero sí les recomiendo que lean, que sigan a Harold, que habla mucho de la teología de la infancia, y porque nos recuerda, tiene que ver con que Jesús nos dijo que teníamos que poner a las infancias en el centro. Y poner las infancias en el centro no quiere decir que nosotros como adultos las ponemos como nosotros queramos, sino que tenemos que escuchar seriamente lo que nos están diciendo. Y eso significa no condenar el uso de las pantallas en las redes, sí, por supuesto, cuidar. Nosotros como adultos tenemos un rol de cuidado importante y estar atentos a todos estos signos que nos planteaban antes, sino, ¿por qué no volver a pensarnos y volver a replantearnos nuestra espiritualidad, nuestra vida, nuestra fe, nuestros derechos humanos, en función a qué estamos consumiendo, cómo estamos consumiendo, y cuáles son las fuentes que estamos recibiendo para ver la vida. Bueno, por ahí creo que lo voy a dejar, creo que me trae un poco, disculpen. A ver cómo voy a hacer para dejar de compartir pantalla. Ahora. La ventaja de ser el último es que ya no necesito hablar mucho, puedo hablar poquito y bueno, quizás voy con mi enfoque en otra dirección, no sé. Solo decirles que infancia y adolescencia no es un tema mío, ¿no? Mi niño ya está con 30, va a cumplir ahora 38 años, así que y no tengo nietos, así que ya en la familia estoy un poco alejado de niños, pero sí, claro, en el trabajo, en la iglesia, siempre hay niños y adolescentes con quien relacionarse y preocuparse. Es un tema de preocupación, creo que de todos nosotros y nosotras. Sin duda, los niños y los adolescentes fueron tremendamente golpeados en la pandemia, en la crisis de la pandemia de COVID-19. Y también ahora en la post-pandemia, porque
quedan secuelas, ¿no? Secuelas emocionales y de toda orden. Y por lo general, niños y adolescentes más vulnerables en la sociedad son gente que sufre más. Algunas estadísticas, algunas constataciones de la UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. En la pandemia, aislamiento social, privación de libertad y confinamiento en la casa. Yo visitaba Buenos Aires hace un tiempo, en el mes de marzo, con un compañero misionero también de Ministerios Globales, y mirábamos los departamentos en esas grandes ciudades como Buenos Aires, Montevideo, São Paulo, y pensábamos como un niño ha podido quedar dentro del departamento de 70 metros cuadrados por tanto tiempo, y nosotros adultos nos molestamos con eso y nos molestamos con los niños posiblemente, porque estaban toda su energía ahí confinados, aislados, con su privacidad, con su privación de libertad en ese tiempo todo. Esto ha generado posiblemente cambios de humor, inseguridad, vulnerabilidad, a la fragilidad propia de los niños y de los adolescentes. Se les sumaron sentimientos de confusión, desorientación, ansiedad, miedos. Y los síntomas vinculados al ánimo han constituido problemáticas frecuentes para muchos niños y adolescentes durante la pandemia y continúan, como ya mencioné, en el post-pandemia. Otro factor que fue sumamente complicado ese tiempo de la pandemia fue el aumento de exposición a la violencia intrafamiliar. Antes de la pandemia, las estadísticas de América Latina y el Caribe ya registraban una alta prevalencia de violencia y abuso contra niños y adolescentes, mismo en las casas, los hogares. La disciplina violenta, que incluye el uso de castigos físicos y psicológicos, afectaba casi un 75% de los niños, de los cuales más de la mitad sufría castigos físicos severos. El acoso también y el abuso sexual fueron altos en la región en contra de niños y adolescentes, y la incidencia ha aumentado sustancialmente en la pandemia. Estadísticas han mostrado eso muy claramente, que aumentó la violencia contra la mujer y contra niños y adolescentes en la casa durante la pandemia, obviamente por parte de los hombres violentos. Otro factor que también fue identificado fue la frecuente exposición a la tristeza y el duelo, y la generación de huérfanos de la pandemia. La pérdida de seres queridos en la familia, en el vecindario, en los círculos de amistad y el mismo hogar de uno, expuso demasiado a los niños y adolescentes ante situaciones de tristeza y de duelo, sin estar preparados para eso. Creo que jamás estamos preparados, pero cuando viene de golpe con tanta incidencia recurrente, para nosotros adultos es terrible, imagínense para niños y adolescentes. Incertidumbre en cuanto al futuro, generando miedo, dolor, desánimo. En muchos hogares hay niños huérfanos de padre y madre, de abuelos, de hermanos, cuyo duelo no elaborado adecuadamente les puede dejar secuelas emocionales de por vida. Yo estaba muy interesado en conversar eso con la psicóloga, pero desafortunadamente no la tenemos con nosotros personalmente hoy. Y una constatación más de la UNICEF, y parece muy obvias estas constataciones, ¿no?, de qué pasó en la pandemia y qué puede estar pasando ahora aún para niños y adolescentes, pero tenemos que pensar seriamente en eso, porque eso es el cotidiano de muchos niños, muchos adolescentes, fue y continúa siendo.
Una excesiva exposición a las redes sociales y la tecnología, que ya hemos conversado aquí con Nicolás bastante sobre el tema. La pandemia trajo la ausencia de contactos cara a cara y obligó a los niños y adolescentes, y también a nosotros adultos, a vivir relaciones sociales a través de las pantallas. El aporte y la incorporación de las tecnologías, sin duda, fue un valor importantísimo para estar conectados con otros y mantener espacios, por ejemplo, de clases virtuales para los niños. Y yo leía que Uruguay fue uno de los mejores países en Sudamérica y quizás en Latinoamérica en términos de afrontar el asunto de seguir con clases virtuales, porque ya estaban con este plan Ceibal que tienen ya hace mucho tiempo preparados y con una red de internet muy buena que ha podido soportar todo eso. En Brasil, por ejemplo, había niños, si bien el gobierno, por ejemplo, de São Paulo entregaba celulares y chips para los niños asistir las clases, pero no tenían señal de internet. Hubo reportajes, ¿no? de televisión, de periódicos que mostraron niños arriba de un árbol con su celular en la mano para poder ahí de arriba del árbol conectarse a internet porque la señal no llegaba hasta la casa. Entonces, en muchos países eso fue un caos. ¿No? Afortunadamente parece ser que Uruguay se afrontó muy bien a eso. Y además les expuso evidentemente demasiado a los peligros de las redes. Y no vamos a tapar eso porque en las redes hay muchos peligros. Y sin la supervisión adecuada, un niño o una niña puede estar expuesto a peligros muy serios de abuso psicológico y de toda orden. Bueno, algunos datos volviendo al asunto del abuso sexual y del acoso sexual. Algunos datos ligeros más a nivel de información contra niños y adolescentes. Bueno, acá ya pasó todo, entonces 90% de los niños y adolescentes abusados sexualmente son por alguien que ellos conocen. 60% de los abusados son por personas en las cuales la familia confía. 30% son abusados por personas de la misma familia. Y solo 10% son abusados por personas desconocidas, ajenas. Como si alguien que no conocemos entró en la casa y abusó del niño y de la niña. Eso es solamente 10%. Lo que significa que el problema está dentro de los hogares, en gran medida. Y hay que tener los ojos bien abiertos. Las investigaciones muestran que 1 en cada 10 niños serán víctimas de abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Eso es una estadística promedio a nivel global. Aquí pongo... no sé si como ironía o como para pensarnos, ¿no? Quizás en el Uruguay no, pero es una estadística promedio global. Tan solo un promedio de 31% de los niños que sufren acoso o abuso le cuentan a alguien ya durante el primer año de ocurrencia. 55% de los niños de incidentes de acoso y abuso que son denunciados, son debidamente investigados. Solamente la mitad, un poco más de la mitad es debidamente investigado. Hay que preguntarse por qué. 29% de los incidentes denunciados dan lugar a detenciones policiales de los acosadores o abusadores. Son datos de un promedio global muy preocupantes. Ahora entrando en un análisis un poco más teológico, bíblico teológico, que era lo que me ha pedido, ¿no? Los niños y adolescentes deberían ser una prioridad, pero no siempre son. La Biblia nos enseña en muchas pasajes sobre la importancia y la prioridad de las crianças, de los gurises, como me encanta que llaman acá en Uruguay los gurises.
Yo soy gaúcho aquí de Rio Grande, ahí decimos os guris, ¿no? También. Quizás el mejor ejemplo sea del mismo Jesús en su relación con los niños, con su actitud de llamarlos hacia así, brindándoles acogida, protección, bendición, sanación. Nos invita a una reflexión sobre el cuidado y la atención que los niños y adolescentes requieren y merecen de nosotros adultos. Un texto que es muy impactante y lo traigo aquí de Marcos, del Evangelio de Marcos 10, 13 a 16, que es el encuentro de Jesús con los niños. Nos dice: llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomó en sus brazos a los niños y les bendijo, imponiendo las manos sobre ellos. De manera recurrente, en los evangelios, Jesús insiste en que se debe acoger y cuidar de los pequeños. La palabra los pequeños se refiere a niños y a los de más bajas situaciones en la sociedad. El que recibe a mí en mi nombre, a uno de estos pequeños, a mí me recibe. Marcos 9:37. Si Jesús insiste tanto en acoger y cuidar a los pequeños, es porque debía haber mucha gente pequeña sin acogida y sin cuidado. De hecho, en aquel tiempo y sociedad, no hoy, en aquel tiempo, las mujeres, los niños y adolescentes no contaban. Eran despreciados y silenciados. No contaban en la sociedad. No son productivos, no producen. Parece que ese era el tema. Incluso los apóstoles les impidieron a los niños de acercarse de Jesús, como el texto que recién leímos, ¿no? Los apóstoles enojados con los niños, y Jesús se enojó con los apóstoles. No, no es así. Dejen los niños. A veces en las iglesias, yo ya escuché eso, ¿no? Los niños hacen mucha bulla, hacen mucho ruido, están corriendo de un lado al otro, están ahí quitando la atención de los adultos que están queriendo estar atentos al sermón, a la predicación, y los niños no dejan, están como incomodando. Es una posición horrible, evidentemente, porque los niños, si no están corriendo dentro de la iglesia, van a estar corriendo en otros lugares que va a ser muy peor para ellos, para nosotros y para la sociedad. En los evangelios, la expresión pequeños del griego, el achistoi, mikroi o nipoi, son algunas palabras del griego que se refieren a los pequeños. A veces indica un niño. Otras veces indican, como ya mencioné, los sectores excluidos de la sociedad. No es fácil discernir. A veces, lo que es pequeño en un evangelio es niño en otro. Es porque los niños pertenecían, evidentemente, también a la categoría de los pequeños, de los excluidos de la sociedad. Además, no siempre es fácil discernir entre lo que viene del tiempo mismo de Jesús y lo que viene del tiempo de las comunidades que escribieron los evangelios. Porque los evangelios son muy posteriores al tiempo en que Jesús ha vivido. El evangelio de Marcos, lo que leímos, es el más antiguo,
pero asimismo es mucho después de todos los hechos y de los acontecimientos. Entonces, es difícil entender bien a qué se refiere. Pero vamos a tomar como si aquí se refiere a ambas cosas, a los niños en cuanto niños y también a los pequeños, a los más excluidos de la sociedad, y que se incluyen mujeres y otros. Aún así, lo que está claro es el contexto de exclusión, de abandono, de rechazo, de descuido que imperaba en aquella época hacia los pequeños. ¿Y cuál fue la posición de Jesús? Lo que Él nos enseña. Él se pone del lado de los pequeños, de los excluidos, y asume su defensa. Ese es el mayor ejemplo. O sea, ante este ejemplo, evidentemente somos invitados a preocuparnos y a poner toda nuestra atención en lo que pasa en nuestros niños y nuestros adolescentes, y también en los más excluidos de nuestras sociedades hoy. Yo les dejo con más preguntas do que respuestas, con más reflexiones para seguir pensando. En un mundo como el nuestro, con tanta desatención hacia las necesidades de niños y adolescentes, ¿qué lecciones podemos aprender de la actitud de Jesús, que invita a los niños a su convivio y a sus cuidados? Hay un libro antiguo, clásico en el protestantismo, que tiene como título En sus pasos, ¿qué haría Jesús? Se pregunta el autor, en sus pasos, ¿qué haría Jesús? Y nosotros debemos plantearnos, en nuestros pasos hoy, en nuestras actitudes hoy, hacia los niños, los adolescentes y a los más pequeños de la sociedad, ¿qué haría Jesús? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Cómo podemos apoyar, bendecir, proteger, cuidar, sanar, bendecir nuestros niños y adolescentes ante los efectos dejados por la crisis de la pandemia y otras crisis que ellos y ellas vienen cotidianamente enfrentando como más vulnerables en nuestras sociedades? Pensemos en eso y les dejo estas preguntas para quedar ahí machacando en nuestras cabezas todos los días. ¿Qué puedo yo hacer? No solamente por los niños de mi casa, pero por todos los niños que están de algún modo relacionados conmigo, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo. De todas maneras, nosotros estamos en relaciones unos con otros, mismo en la calle, ¿no? ¿Cuántas veces vemos niños sufriendo y pasamos de largo? No sé. Preguntas para quedar en nuestra mente. Y así les dejo y agradezco su atención.